también ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias Moisés por recibirnos y permitirnos compartir con la población todos los avances que tenemos en materia económica. Gracias por estar con nosotros. Vamos a naturalmente retomar el tema de la conferencia de prensa que se dio ayer por parte de Hacienda y Economía de las medidas económicas por la inflación mundial, el mantenimiento de las mismas para el subsidio de los combustibles, que es un gasto bastante elevado que mensualmente se está teniendo en el país. En una segunda parte de esta invitación para que se mantenga pendiente, aproximadamente a las 7:15 de la mañana, el licenciado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Él participó en la 9ª Cumbre de las Américas, que se tuvo en Los Ángeles, California, y vamos a hablar también un poco de la gestión de 3 años desde su óptica del actual gobierno. Ministra, bienvenida. Una vez más, retomemos para punto de partida, y creo que es extremadamente importante porque todos los países de la región centroamericana amanecen con precios elevados en las últimas horas, precisamente por el costo del combustible, el costo del barril de petróleo, mientras que en el país se han tomado las medidas económicas que lo van a mantener fijo. Es así, ¿verdad? Así es, Moisés, y en realidad este no es un fenómeno que únicamente afecta a los países centroamericanos, sino que es un fenómeno que estamos viendo en países desarrollados. Ayer veíamos noticias de Estados Unidos, Reino Unido. Es en realidad un fenómeno que está afectando, me atrevería a decir, a todo el mundo. En el caso de El Salvador tenemos la ventaja que se tomaron medidas de manera proactiva y para proteger la economía familiar, las finanzas de las empresas, y es así como, a diferencia de otros países en el mundo, en El Salvador se tomó una medida que tiene dos componentes. Por una parte es la fijación de los precios que vivíamos en abril, a inicios de abril de este año, y eso se ha combinado con un subsidio que permite que el gobierno absorba cualquier incremento que suceda desde abril a la fecha. Es así como mientras en El Salvador un salvadoreño no debe de pagar más de $4.15 por un galón de gasolina regular. En países como Guatemala se paga $5.20 el galón de gasolina. Para el caso de la gasolina superior, de la gasolina super en El Salvador, los salvadoreños no deberían de pagar más de $4.31, $4.32 en algunas zonas del país. Mientras tanto, en países nuevamente como Guatemala, que tiene el costo más alto, los guatemaltecos estarían pagando $5.60, y en lo que compete al diésel, en El Salvador los salvadoreños pagan $4.14, mientras en países como Honduras, donde tenemos el día de hoy el precio más alto de la región, los hondureños pagan $5.13. Es decir, la diferencia es significativa. En la próxima quincena que hemos anunciado los precios ayer, la próxima quincena que comprende desde el día de hoy hasta el 27 de junio. Esos serán los precios que se mantienen en el país, y el gobierno estaría absorbiendo $1.30 y entre $1.30 y $2.08 sería lo que el gobierno de El Salvador le estaría ahorrando por galón a los salvadoreños cada vez que vayan por su gasolina. Si no fuera así, tendremos precios por encima de los 5. Sí, los precios se han incrementado significativamente. Ayer, nada menos en la conferencia de prensa, mostrábamos cómo de enero de este año, en donde la gasolina super, por ejemplo, andaba alrededor de los $3.73, al día de hoy el precio de la gasolina super anda por los $6.40. Es decir, ha habido un incremento para el caso de la gasolina super de un 71% de enero a la fecha. Entonces, en el caso de El Salvador, en lugar de que un salvadoreño pague $6.40 por su galón de gasolina super, el día de hoy está pagando $4.32, no debería de pagar más de ese límite, y el gobierno del presidente Bukele estaría absorbiendo ese $2.08. Así que este es un compromiso del gobierno de poder mantener nuestra economía andando, nuestra economía dinamizada, y que la presión que tenemos tan fuerte de estos precios de la gasolina no se traslade en incrementos mayores en los demás productos,
que tienen una influencia de la gasolina, ya que es un insumo para casi que todas las industrias salvadoreñas. Así que es una medida transversal que tiene un impacto en toda la población, tanto en los hogares, en el salvadoreño que va y llena su tanque de gasolina o pone su gasolina, pero también esto afecta a la pequeña empresa. Bien, quiero mostrar una gráfica, y definitivamente usted lo ha dicho, precisamente cuando se remontaba 6 meses atrás en los precios del crudo. Esta es la gráfica de los commodities, y el primer dato que tenemos es el marco de referencia, más bien dicho, el valor del crudo que nosotros consumimos, que es el de referencia al mercado de Texas. 122.17 es el valor que tiene actualmente, y esta es la gráfica de cómo ha venido oscilando. Este punto alto es cuando se dio precisamente el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, y esta ha sido la tendencia para finalmente terminar en lo que estamos en este momento, 122.17, por lo menos lo que tengo en este momento. El del crudo del Mar del Norte está en 123.61. La tendencia no parece tener mucho hacia la baja. Si nos vamos 6 meses atrás, el valor que tenía en aquel momento, lo quiero señalar porque llama la atención, estábamos hablando de valores de $71 el barril, 70,25, mientras que hoy estamos a 122,17. Esto es lo que ha ocurrido en el mercado internacional. Ahora, la pregunta lógica que ocurre con todo esto, ministra, es ¿qué va a terminar sucediendo? ¿Hay posibilidad de que esta congelación, esta fijación de precios sea sostenible para las finanzas del Estado? Sí, el compromiso, Moisés, el compromiso con la población del gobierno, del gabinete económico y el gobierno del presidente Nayib Bukele es acompañar a la población e implementar esta medida hasta cuando sea necesaria. Nosotros, por supuesto que esperamos que haya una estabilización de precios próximamente, pero en todo caso estamos preparados para continuar implementando esta medida y por supuesto que otras medidas que sean necesarias para poder apoyar a la población en estos momentos tan duros que enfrentamos, en donde no únicamente es el precio del combustible que aumenta, hemos visto aumentos en el caso del gas propano, en productos de la canasta básica. Pero sí es importante resaltar que vemos una tendencia a la baja que desafortunadamente podría ser transitoria en el lado del gas propano. Al disminuir el consumo en países como Estados Unidos, en donde se ha dejado atrás el invierno y hay menos consumo de gas, eso tiene implicaciones en el precio. Entonces estamos viendo por ahí menos incrementos, probablemente reducciones, pero tenemos que estar preparados siempre para el peor escenario, un escenario que no está en manos del gobierno, un escenario que está vinculado a guerras entre otros países lejos de El Salvador, unos precios que están siendo influidos por esos altos costos de los fletes, del transporte marítimo, unos productos de granos básicos, unos productos de la canasta básica que se están viendo influidos por países que deciden no exportaré más trigo, por ejemplo, fue el caso de India. En fin, todas estas medidas que toman los países a nivel unilateral o en contra de otras naciones, todas estas medidas desafortunadamente afectan a un país tan pequeño como El Salvador. Me gusta hacer esa comparación con lo que sucede hoy a nivel económico y lo que vimos en el 2020-2021 con la pandemia del COVID-19, y es que esa pandemia El Salvador no iba a ser inmune, era imposible que ese virus no afectara a nuestra población, no afectara a nuestro país. Y es lo mismo en el caso de la economía. Tenemos una amenaza externa y nosotros como gobierno estamos tomando todas las medidas para que el impacto sea el menor, especialmente en nuestras poblaciones más vulnerables. Exacto. Ministra, hay varias cosas que tengo que preguntarle sobre esto. ¿Cómo se llama oficialmente lo que se está haciendo con los combustibles? ¿Es un subsidio? ¿Es una fijación de precios? ¿Cuál sería la mejor palabra para definir? Sí, es una medida, como mencionaba anteriormente, que tiene dos componentes. La fijación de precio, por un lado,
que es la que aprobó la Asamblea Legislativa el pasado 4 de abril, es decir, congelar los precios en el momento que se encontraban en el mes de abril de este año, pero es una medida que es combinada, tiene un subsidio que llega a la población por medio de las alianzas que hemos hecho con importadores del combustible. Así que es una medida combinada. Eso es lo que quería preguntarle, porque no es que se le haya dicho a los importadores o a los distribuidores de combustible, miren, no van a cobrar esto. O sea, ellos traen el producto y les cuesta lo que está en el mercado internacional. Lo que se está haciendo es postergarle el resto de pago a las distribuidoras de productos de petróleo. Sí, para poder llegar a toda la población en los análisis que hacíamos, era la manera más eficiente de hacerlo, era trasladar estos montos de subsidio a las importadoras para que las importadoras de combustible fueran las que trasladaran ese subsidio a las estaciones de servicio en todo el territorio nacional, y de esa forma el consumidor final, el salvadoreño, cuando vaya a comprar su gasolina, y el subsidio ya está ahí incorporado. Eventualmente se le va a tener que pagar a las importadoras o ellas se lo van a descontar de impuestos. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Sí, estamos trabajando en estas dos vías, en la vía de pagar directamente a las importadoras, pero también con la posibilidad de que existan acreditaciones por esos montos de dinero que ellos pagan para poder traer la gasolina a nuestro país. ¿Cuánto es aproximadamente mensual? Porque una cifra que se manejaba era $50 millones mensuales. Sí, nosotros ahorita el combustible para la medida de fijación de precios tenemos un estimado de 24 millones a nivel mensual. 24 millones. Esta es para poder implementar esta medida combinada que le llamo de una fijación de precios con un otorgamiento de subsidio, el monto mensual es alrededor de 24 millones. Muy bien, en este sentido hay amigos televidentes que preguntan, José Rodrigo Valle nos dice, sí, pero el subsidio general a los combustibles se pagará impuestos del dinero del pueblo, solo hemos postergado un pago, sí, ¿por cuánto tiempo será sostenible? Habría que ver los escenarios que arrojan los modelos econométricos del Ejecutivo. ¿Es sostenible? Sí, sí. El ministro de Hacienda tiene contemplado en su presupuesto el pago de estas medidas contingenciales para poder proteger a la población en momentos de crisis, de inflación como la que estamos viviendo. Hay un fenómeno que es bien importante resaltar, y es el hecho que la economía de El Salvador, a pesar de todo lo que estamos viviendo, de todas las problemáticas que compartía a nivel internacional, El Salvador continúa teniendo una economía dinamizada que justo arranca en agosto del 2020. Se creía que la economía iba a mejorar, iba a regresar a donde estaba antes de la pandemia hasta el 2023, decían algunos tanques de pensamiento, y afortunadamente nuestra economía arrancó con fuerza a partir de agosto del 2020 a abril del 2021. Ya habíamos recuperado todos esos empleos, y la razón por la que comento esto es porque la recaudación fiscal va de la mano con una economía dinamizada. En la medida que incrementan nuestras exportaciones, en la medida que incrementa la demanda interna, el consumo, con las remesas, por ejemplo, que mandan nuestros hermanos salvadoreños en el exterior, todo eso ayuda a que haya un incremento en la recaudación fiscal. Digamos, la crítica de ese es el dinero de los salvadoreños. Es cierto, es dinero que han pagado empresas, es dinero que han pagado salvadoreños, pero por primera vez en El Salvador ese dinero se está utilizando para poder apoyar a nuestras poblaciones más vulnerables, y no solo las poblaciones más vulnerables, porque el hecho de mantener una economía dinamizada y no reprimida también ayuda a las empresas a poder sostenerse y poder crecer. Así que es la medida. En el pasado, en montos como los que comentábamos de 24 millones iban dirigidos a la corrupción, lo sabemos, un costo tan alto para nuestro crecimiento económico. Ahora el gobierno, el presidente Bukele, que está entendiendo cuáles son esas necesidades, que conoce cuáles son los retos que vive cada hogar salvadoreño, es ahí donde nosotros estamos invirtiendo estos fondos del gobierno. Los números, ¿qué nos dicen, ministra, en el caso
inflación, ¿cómo se ve en este momento? ¿Hay proyecciones? Hoy por hoy estamos manejando una inflación de 7.5, que vale la pena decir es menor a la que tienen países desarrollados, incluso como Estados Unidos, que llega en la actualidad arriba del 8% y menor que muchos países de América Latina. Todo esto, el hecho de haber llegado a una inflación de 7.5, ha sido, y que no sea mayor, ha sido gracias a todas estas medidas que se han tomado, un paquete de medidas que ha sido integral, que se tomó de manera proactiva, que no solo es el subsidio del combustible que hemos conversado, hay un subsidio, hay 2 subsidios para el gas, hay medidas para poder asegurarnos que no haya especulación, como son las supervisiones que realiza la Defensoría del Consumidor y que de inmediato cuando se intensifican estas medidas y esta vigilancia, hemos visto cómo esto ha detenido esa presión inflacionaria. Así que es importante aclarar que el fenómeno es externo y lo que podemos hacer desde el gobierno es mantener, tratar de disminuir esa presión inflacionaria. Disminuirla por completo sería casi imposible y por eso es que hoy mantenemos niveles de inflación que son más bajos que muchos países del mundo. En cuanto al crecimiento que esperamos para este año, esperamos que sea arriba del 3%. Los organismos internacionales, nada menos recientemente, están ajustando cuáles van a ser las proyecciones de crecimiento para todo el mundo. Ahora estábamos viendo que el crecimiento de la economía mundial será menor del 3%, mientras para El Salvador se espera que sea un poco mayor de ese 3%. Así que los economistas, los organismos internacionales han tenido que hacer esos reajustes, dado todas estas presiones que se tienen en cuanto a incrementos de precios del petróleo, el alto precio del transporte de mercancías, conflictos entre países que tienen un impacto negativo a nivel mundial. Ahora, una tasa de inflación 7,5, ¿no? Dijo que sí. Es histórica, ¿no se había vivido o ya tiene precedentes históricos de este fenómeno? Tenemos precedentes. Yo creo que aquí lo importante es resaltar que como gobierno estamos realizando todas las acciones para que esa inflación sea lo menor posible y que el impacto sea lo menor posible en nuestros hogares vulnerables. Y quisiera compartir otra de las medidas que hemos tomado para poder evitar que nuestras poblaciones más vulnerables se vean afectadas, y es nada menos la medida de la reducción a 20 productos de la canasta que comprende nuestra canasta básica para que no tengan que pagar impuestos a la hora de entrar a nuestro país, para que no tengan que pasar por trámites engorrosos a la hora de importar esos bienes, siempre y cuando los bienes tengan una buena calidad, ¿verdad? Porque estamos siempre salvaguardando la salud de la población. Productos como el maíz, como el trigo, como los fertilizantes, son los productos que más se han beneficiado de esta medida. Nuevamente, con ese compromiso, con ese objetivo de asegurarnos que los productos que compran los salvadoreños cuando van al mercado, los productos que compran los salvadoreños cuando van a un supermercado tengan el menor precio posible. Para poder atender las necesidades de la población, hemos establecido centros de llamadas para que los salvadoreños puedan contactarnos, ya sea si el pasaje del bus está muy alto, hay alguna anomalía, si el gas propano no se vende el precio que se debería de vender, no incorpora el subsidio. Lo mismo para el caso del combustible, la canasta básica, y les invito a seguirnos en nuestras redes, a la población, para poder saber cuáles son esos puntos de contacto, pero sí quisiera dejar uno específico, que es el del gas propano, el número de teléfono al que puede llamar la población, y les pedimos que lo hagan. Es el 2590-5555, y ese es el teléfono para hacer denuncias en cuanto a anomalías en precio o cantidad en la compra del gas propano. Pero también quisiera hacer una invitación a la población, a nuestras micro y pequeñas empresas que aún no gozan de este beneficio, que también llamen a este teléfono para poder dar a conocer cuál es el consumo de energía que tienen en sus hogares, el número de hogares, el número de miembros de su hogar, para poder identificar
sí son elegibles para ser parte de esta iniciativa de tanto beneficio para la población. Ahora, ministra, hay temas, hay factores, hay indicadores que pareciese, a pesar de la inflación y todo ello, ser muy buenos. Usted mencionaba algunos de ellos. Alexander Larín nos dice: Moisés, un saludo a la ministra, resaltar que el primer trimestre del vigente año se tuvo un monto de 1.888 millones en exportaciones. Febrero y marzo creció un 16% y las remesas en marzo aumentaron un 6%. Me imagino que es alguien que está muy enterado y que maneja los datos también de economía. No sé si se pueden confirmar, pero creo que por ahí anda, ¿verdad? Sí, hemos tenido un muy buen desempeño el primer trimestre del año en cuanto a nuestras exportaciones y ese comportamiento positivo lo continuamos viendo. En abril, por ejemplo, el crecimiento de nuestras exportaciones fue de 15.3%. Nosotros estábamos cerrando el año 2021 con cifras históricas ya en cuanto a las exportaciones del país, la inversión, el crecimiento económico de 2 dígitos que El Salvador no había tenido por muchísimo tiempo. Y afortunadamente esa tendencia positiva que vimos en el 2021 continuó en el 2022 nuevamente a pesar de todo este entorno complejo que vivimos en la actualidad. Estamos apuntando a que el crecimiento para este año sea más del 3%, pero que ese buen comportamiento de nuestras exportaciones continúe. Nos complace ver cómo a la fecha se están ampliando zonas francas en nuestro país. Tenemos 2 zonas francas que se están construyendo también, parques de servicios. Todo esto no había ocurrido por un periodo de 14 años, Moisés. 2 zonas francas que se están construyendo en Acajutla, en San Juan Opico, y hay ampliaciones también, hay parques de servicios. De manera interesante, El Salvador ha contado con leyes que brindaban incentivos que eran de beneficio para los inversionistas, pero al no haber las condiciones, no había un interés para que las empresas pudiesen establecerse en el país y para que más zonas francas se pudiesen construir y desarrollar. Con el desarrollo de esta nueva infraestructura, nosotros esperamos que el número de empresas que se puedan establecer en estos territorios con regímenes de incentivos puedan llegar a ser entre unas 25 y 30 empresas, que es el promedio que andan pues las 17 zonas francas que tenemos en el país. Estamos viendo también un sector de alimentos que está creciendo, un sector de bebidas que también está creciendo. En el lado exportador, el sector textil, nada menos este día tenemos un evento con el sector textil, cerrando un proyecto de competitividad que hemos desarrollado de manera conjunta, incluso con la academia. Y es uno de los sectores más pujantes de nuestro país y para el cual continuamos trabajando. El sector de plástico, el sector cartón, otros sectores tradicionales con quienes trabajamos de manera cercana para poder asegurarnos que existan todas esas medidas de facilitación de comercio que les permita ser competitivos a nivel internacional. Esos son los sectores tradicionales, pero estamos haciendo un trabajo muy fuerte de la mano con la Secretaría de Innovación, Secretaría de Comercio, de la Presidencia y también con Ministerio de Educación, INSAFORP, también para poder tener todo ese talento que necesitamos en el área de tecnología e innovación, que es un sector al que le estamos apuntando fuertemente al estar seguros que hay una demanda a futuro en cuanto a los servicios y talento en tecnología, y es un sector, así como estamos apoyando a nuestros sectores tradicionales, estamos trabajando fuertemente con nuestras empresas de tecnología. Muy bien, tengo que hacer la última pausa, tenemos más preguntas. No me he respondido las remesas, ¿tiene indicadores de cómo están en este momento? Porque decía la Alexander Larín, ha aumentado un 6%. Sí, nosotros tenemos un incremento para abril, el último dato que tenemos para abril es cercano a ese 6%, tenemos 4.2%. Con un monto que recibimos en abril de 641 millones de dólares. A la fecha, nosotros a abril ya hemos recibido 2.444 millones de dólares, que es un número bastante significativo y creo que vale la pena comentar que este número siempre ha sido mayor, por mucho tiempo fue mayor que nuestras exportaciones y con todas las medidas que estamos tomando, estamos viendo una tendencia
en donde la dependencia de remesas es menor y las exportaciones están incrementando, que es un fenómeno por el cual estamos, una meta por la que estamos trabajando. Económicamente es lo válido, porque no podemos depender todo el tiempo de las remesas. Bueno, hay anuncios como el de la Fed, creo que hay un anuncio mañana, miércoles programado, que podría traer, no sé si nuevas tasas de interés o incremento, pero están tratando de detener la inflación en Estados Unidos. Y eso naturalmente va a repercutir en el bolsillo de los salvadoreños, que no van a poder enviar tantas remesas como antes. Sí. ¿Me equivoco o es así? No, efectivamente nosotros estamos monitoreando esas medidas que se espera que tome el gobierno de Estados Unidos, ya que tendrán un impacto en la población de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. Al haber incrementos en tasa de interés, podemos ver una contracción de la inversión, menos empleo para los salvadoreños y eso puede implicar menos remesas para El Salvador. Pero es importante resaltar que en los momentos más difíciles de las crisis en Estados Unidos, nuestra población salvadoreña en Estados Unidos ha continuado enviando sus remesas, ha hecho todo lo que ha podido para que esas remesas que son tan importantes para sus familias lleguen al país. Así que son flujos bastante certeros, bastante sólidos, digamos, para la pandemia en el 2020. Tanques de pensamiento esperaban que estas remesas cayeran en un 40%. Tuvimos, creo que, esa conversación. Y no solo no cayeron, sino que incrementaron en 4.8% las remesas, a pesar de esos periodos de confinamiento, de periodos en donde hubo altos niveles de contagio en Estados Unidos, y aún así nuestras remesas crecieron en el año 2020 4.8%. Bien, conversamos esta mañana en la primera parte de Frente a Frente con la licenciada María Luisa Allen, ministra de Economía. Se ha hablado un poco de lo que se ha dado hasta este momento, las medidas económicas que se anunciaron meses atrás, cómo están funcionando, pero también hay que ver hacia el futuro cuál es el pensamiento, cuál es la idea de proyectos al mediano, no tanto al corto, sino que al mediano y largo plazo, ministra. Sí, eso es bien importante, no dejar a un lado, Moisés, todas estas iniciativas que implementamos y que no hemos dejado de implementar en realidad desde el inicio de nuestra gestión. No podemos enfocarnos solo en medidas de corto plazo, que son muy relevantes y necesarias, pero siempre hemos sido bien enfáticos desde el Gabinete Económico en trabajar por esas acciones que traerán un desarrollo económico sostenido, un desarrollo económico inclusivo. Y quisiera hacer énfasis en esta palabra inclusivo, porque en el pasado vimos que en pocos años hubo un crecimiento significativo, pero desafortunadamente este crecimiento fue un crecimiento que benefició a unos pocos. Por medio de las medidas que estamos tomando actualmente, se beneficia la micro, se beneficia la pequeña, la mediana y la grande empresa. Estamos haciendo un trabajo bastante fuerte para asegurar que haya esa graduación entre nuestras empresas, que nuestras microempresas se gradúan a pequeñas, que nuestras pequeñas empresas puedan exportar. Nada menos hemos tenido una conversación muy productiva durante una misión oficial con empresas como UPS que están interesados en trabajar con el gobierno para poder asegurarnos que mujeres que lideran empresas de exportación puedan tener su lugar en el comercio internacional, puedan ser parte de plataformas digitales y vender sus productos en todo el mundo. Ese es solo un ejemplo de proyectos que estamos trabajando, pero hay uno bien importante que el presidente Bukele ha compartido ya en redes, ha comentado sobre este, y es la modernización de nuestro marco regulatorio. Nosotros contamos con leyes que son obsoletas, reglamentos internos que no tienen por qué continuar siendo nuestros instrumentos de trabajo. Estamos dando mucho énfasis en este conjunto de reformas que estamos trabajando para modernizar este marco regulatorio, para obligar al mismo gobierno a que tenga una respuesta ágil a la población, pero también a nuestras empresas, que no se requieran de muchos documentos para...
Exactamente. Esto se está tomando en cuenta y habilitando al gobierno a utilizar herramientas digitales para poder brindar mejores servicios a la población y a las empresas. Ese es otro de los objetivos que se busca, ¿verdad? Por una parte, modernizar nuestro marco legal, facilitar esos servicios a la población y a los comercios, pero también mejorar los incentivos. Hemos hecho análisis de cuáles son los incentivos que tienen otros países y estamos trabajando para mejorarlos y que las empresas, tanto locales como internacionales, puedan ver a El Salvador como un lugar en donde establecerse. Hay una ley específica que estamos trabajando para promover más y más el desarrollo y la creación de empresas emergentes o empresas startups, como se les conoce a nivel internacional. En esta ley se contempla el brindar beneficios tanto a las startups, a estas empresas que tienen un componente de tecnología muy importante para que éstas puedan establecerse y crecer, pero también estamos proponiendo y propondremos a la Asamblea Legislativa poder apoyar un marco que contempla incentivos también para aceleradoras, para incubadoras, para las empresas que invierten en estos proyectos de alto potencial para el crecimiento. Esta ley es muy importante. Hemos visto el caso de Israel, como Israel, al ser una economía hace mucho tiempo, ser una economía similar a El Salvador, al tener características muy similares a las de El Salvador, como el tamaño de su población, el tamaño de su territorio. Ellos han logrado llegar a un nivel de desarrollo tan alto gracias a medidas como estas que estamos tomando actualmente, en el sentido de promover la innovación, promover la creatividad, promover el emprendimiento, y esa es una de las leyes que estamos trabajando en conjunto con la mejora de nuestra ley de zonas francas, por ejemplo, nuestra ley de servicios internacionales, todo con el mismo objetivo: modernizar nuestro marco legal, facilitar todos los trámites para las empresas y la población, y poder brindar los mejores incentivos. Ese es uno de los proyectos grandes que estamos trabajando que van a tener un impacto catalizador en nuestra economía. Porque mencionó usted que se está creando, se están haciendo todos los trámites para dos nuevas zonas francas, ¿es decir? Sí, así es. San Juan Opico también, sí. ¿Las dos son a corto plazo? Sí, nosotros esperaríamos ver avances significativos este año y que inicien su operación a inicios del próximo. Eso es lo que le estamos apuntando. Y es uno de los sectores que se va a estar estableciendo, esperamos, en estas nuevas infraestructuras, es el sector de distribución. El Salvador se está viendo más y más como un potencial hub, como un potencial centro de distribución, y esta es una de las áreas que vemos de mayor potencial y crecimiento a futuro. Distribución para Centroamérica y otras partes del mundo, pero proyectos que implicarán una creación de más empleo y una creación de empleos más remunerados. Son proyectos en donde se establecerán empresas de tecnología. Están los parques de servicios que había mencionado anteriormente. Estos parques de servicios van a permitir que empresas locales e internacionales puedan establecerse, así como hoy se establecen centros de llamadas como los call centers que también están creciendo. Estamos trabajando de la mano con el sector para asegurarnos que cuenten con ese talento humano que requieren para poder crecer. En el pasado no hubo una conexión entre la demanda de nuestros sectores empresariales, la academia y el sector público. Hoy estamos trabajando todos juntos. Hay un proyecto específicamente para el sector, enfocado para el sector de call centers, en donde se brinda de manera gratuita esas capacitaciones en inglés para que los jóvenes puedan aprender este idioma. Es importante resaltar nuevamente el tema de talento humano. Lo traigo nuevamente aquí a la mesa porque el talento humano ha sido así como la tramitología, ha sido uno de los impedimentos más grandes al crecimiento económico de nuestro país y a la mejora en la calidad de vida de la población. Hemos hecho ya alianzas con Amazon Web Services, hemos hecho alianzas
con empresas como Microsoft, en donde estamos implementando esa capacitación gratuita por medio de alianzas con más de 20 universidades e institutos de educación superior para que los salvadoreños de manera gratuita puedan capacitarse en áreas como habilidades para la nube, cómo desarrollar aplicaciones web, cómo desarrollar sistemas basados en inteligencia artificial. Todo eso lo estamos trabajando. El Salvador ha sido un caso de éxito para un proyecto que hemos desarrollado con Amazon Web Services, a tal punto que están hoy por replicarlo en otros países de la región. Y finalmente, a futuro, estamos ya trabajando con Facebook, ahora Meta, con quienes estamos ya por iniciar a diseñar un proyecto de capacitación para que jóvenes en El Salvador sean los futuros creadores de estos programas de realidad virtual a los cuales le está apostando esta empresa. Tienen mucho interés en trabajar con El Salvador y esperamos poder regresar y poder compartir estas buenas noticias en cuanto a avances en la capacitación de nuestros jóvenes. Un dato que quisiera compartir es que hemos ya por segundo año implementado este proyecto con Amazon Web Services para poder capacitar a jóvenes, y este año en nuestra convocatoria hemos recibido más de 6,000 aplicaciones para poder ser parte de estas capacitaciones. Lo mismo, hemos implementado un proyecto de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama eLancers. En este proyecto hemos recibido más de 4,000 aplicaciones. Este proyecto lo empezamos a implementar en plena pandemia, con un número limitado, de jóvenes en aquel momento. Hoy tenemos más de 4,000 jóvenes aplicando a estos proyectos que pueden acceder de manera gratuita y que permitirán que jóvenes en todo el territorio nacional puedan brindar sus servicios, ya sean de tecnología, de diseño, de traducción. Todo lo puedan hacer por medio de plataformas digitales, gracias a estas habilidades en administración de negocios que se les está brindando tanto de manera virtual como de manera presencial a los jóvenes que sean seleccionados. Así que aprovecho a invitar a todos los jóvenes salvadoreños que nos sintonizan, a todas las personas que tengan interés en participar en estos programas de capacitación en habilidades tecnológicas, que estén pendientes de nuestras redes y participen de todos estos programas gratuitos que el gobierno está implementando, tanto para aprender inglés como para el área de tecnología. Muy bien, no tengo más tiempo, ministra, pero sí tengo que preguntarle, porque hay una pregunta insistente de los amigos televidentes: ¿se puede plantear en un futuro inmediato el que se elimine el IVA a la canasta básica como parte de una medida económica adicional si el panorama continúa similar como está en el resto del mundo? Sí, nosotros ayer nada menos lo mencionaba el ministro de Hacienda, ya que esto es un tema relacionado específicamente con el Ministerio de Hacienda, pero él fue muy enfático en informar a la población que se van a tomar todas las medidas que sean necesarias para asegurarnos que nuestros hogares, que nuestras empresas sobrepasen estos momentos duros de crisis, de incrementos de precios alrededor del mundo. Así que todas las medidas posibles serán analizadas por tanto el Ministerio de Hacienda como por el Ministerio de Economía, y hago un llamado también a las empresas, a los sectores que se aboquen al Ministerio de Economía para que juntos podamos trabajar en encontrar soluciones proactivas a esta problemática que estamos viviendo. Ya lo estamos haciendo, Moisés, lo estamos haciendo con el sector de panificadores, que ha sido uno de los sectores más golpeados por el incremento de precios en el trigo, en la harina, en el aceite. Ha sido de verdad uno de los sectores que más ha afectado la crisis de precios, de incremento de precios, pero también estamos trabajando con importadores de fertilizantes y con distintos sectores, y lo mismo queremos hacer con todos y cada uno de nuestros sectores empresariales, abocarse al Ministerio de Economía, que trabajemos de manera conjunta para poder asegurarnos que salimos y sobrepasamos esta nueva crisis a la que nuestro país nuevamente se enfrenta, pero que estamos seguros que con la resiliencia que tiene nuestra población y nuestras empresas, pues vamos a salir adelante. Gracias, ministra, por el tiempo que nos dedicó esta mañana. Muy amable. Gracias Moisés, y esperamos próximamente regresar a compartir más avances en nuestras medidas económicas de corto, mediano y largo plazo. Gracias por habernos acompañado esta mañana de día martes.